voy a lograr mejorar la entrega de combustible porque ahora ya no voy a entregar combustible electrónicamente, mi procesador, mi computadora de motor, más rápido, más veloz. Ya no va a entregar el combustible que necesite el aire que entró. Ahora voy a calcular la necesidad del conductor. Si voy a calcular la carga a la que está sometido el vehículo en ese momento para poderle dar el confort al conductor que me está solicitando y al mismo tiempo las emisiones no se van a afectar. ¿Por qué? Porque voy a calcular la carga y la potencia necesaria del motor para que no tenga un exceso en la entrega de combustible, un desperdicio de energía, ¿sí? Y a su vez no dé una mala sensación de confort al conductor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Bueno, tengo que regularlo. ¿Cómo lo hago? Ok, lo tengo. Al mismo tiempo, voy a lograr que el conductor, cuando tenga una falla detectada en el control electrónico y le encienda el check, ya no lo pueda mover fácilmente, hasta que obligadamente lo va a tener que llevar a su servicio más cercano o a su servicio de confianza, ¿verdad? Y esto es donde nace, por ejemplo, el acelerador electrónico. ¿Sí? El acelerador electrónico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues tiene como finalidad mejorar las emisiones. ¿Por qué? Porque ahora, aunque yo pise el acelerador a fondo, el usuario pide demanda, quiere rebasar, quiere salir rápido del lugar de donde está, quiere quemar llanta. Eso ya es más complicado que lo haga. ¿Por qué? Ya no hay desperdicio de energía. Ya no hay exceso de emisiones al momento, ¿verdad? ¿Por qué? La computadora calcula la necesidad del conductor. Dice, tengo tanto peso, tengo tanta carga del vehículo, lo que me está solicitando, lo voy a calcular de una manera regulada, ¿verdad? Calcula cuánto combustible necesita y cuánto aire va a necesitar, dándole la mezcla deseada en ese momento, sin exceder las emisiones, ¿sí? Entonces, el acelerador electrónico ahora empieza a calcular la entrega de combustible no en base al aire que ya entró, sino que ahora va a calcular el combustible necesario y va a permitir la entrada de aire suficiente para que esa mezcla sea la adecuada, de acuerdo a la necesidad del conductor. Esto va a lograr que esa energía química que entra por aspiración del motor, ¿sí?, vaya a la cámara de combustión de manera más regulada, más controlada, ¿sí?, haga una combustión, haga una transformación, energía mecánica, ¿verdad? Y la transforma. Y hay menos desperdicio de energía térmica, ¿sí?, que ahora se va directamente a la energía mecánica. Apoyando esa parte del desperdicio de energía térmica, para esto el fabricante ya rediseñó también materiales de monobloc, de bielas, de cabeza, ¿verdad? Del sistema de enfriamiento, ya le dio un mejor anticongelante, que da una mejor conducción a tierra, muchas condiciones, ¿verdad? Más válvulas, un diseño diferente para los puertos de admisión, para el mismo sistema de admisión, como los motores Hemi, que son hemisféricos, como el sistema Vortec, ¿verdad? Que da una inclinación, un ángulo de inclinación a la aspiración del aire, que genera turbulencia y toda esta serie de cambios que van haciendo una evolución dentro de los motores de combustión interna, ¿sí? Y que va mejorando la calidad de las emisiones que produce ese motor, ¿verdad? Bien, de antemano los fabricantes saben que para que un motor de combustión interna sea eficiente, altamente eficiente, debe de mantener un rango térmico óptimo, ¿verdad? Mientras el rango térmico sea óptimo, entonces la combustión va a ser la deseada. Y las emisiones que produce efectos de esa combustión van a ser las adecuadas. ¿Adecuadas para qué? Para proporcionar el máximo beneficio de esa máquina en conjunto, ya no el motor, ya de la máquina, en conjunto, ¿verdad? Y al mismo tiempo, esas emisiones residuales, que es imposible que se generen, ¿sí? Pero que sí sean al mínimo, las va a poder eliminar agregándole dispositivos anticontaminantes, ¿verdad? Saliendo de la combustión con emisiones bajas, controladas, aceptables, y pasando por
componentes que se van a encargar de eliminarlas, ¿verdad? Como son los dispositivos. Uno de ellos principal es el convertidor catalítico, ¿verdad? Entonces, estos van a en conjunto trabajar con unas bajas emisiones producidas en el motor y van a eliminarlas casi por completo, ¿verdad? Dándonos una mejor calidad de aire después de la salida de los gases de escape. Ya no de la combustión, después del convertido catalítico, o sea, a la propia salida de del escape, ¿verdad? Eso es lo que se obtiene, esos beneficios. Y así han ido regulando cada año, cada norma, ¿verdad? Han ido con las mejoras que les acabo de mencionar, entre otras, mejorando cada vez el funcionamiento del motor, alcanzando una estabilidad en el rango térmico del motor, ¿verdad? Alcanzando en su diseño que es un motor más silencioso, ¿verdad? ¿Cómo lo han logrado? Pues haciendo que el motor con un recubrimiento de plasma en los cilindros, ¿verdad? Menos fricción, ¿verdad? Una mejor lubricación en los metales, con un recubrimiento especial en los metales de biela, ¿verdad? Evitando al máximo la fricción. Al evitar la fricción, lo que evitan es la pérdida de energía térmica, ¿verdad? Se vuelve estable la combustión. Toda la energía se va a producir en la combustión. Al evitar la fricción, entonces no se desperdicia esa energía, se aprovecha más. Entonces, todos son beneficios que han ido en conjunto en base a las regulaciones que los gobiernos les exigen, ¿verdad? Y esto ha dado pie a que pues, la tecnología cada vez va mejorando más y más y más y más, ¿verdad? Después de esto viene la estratificación, los turbocargadores, un turbocargador de baja velocidad, un turbocargador de alta velocidad, un biturbo, eh, un sistema de inyección indirecta primero, después un sistema de inyección directa, después un sistema dual que combina inyección directa con inyección indirecta, ¿verdad? Y que da los beneficios de ambos tipos de inyección, uno para baja velocidad, que es muy limpio, y uno para alta velocidad, que es limpio y da potencia. Entonces, todas esas mejoras se han dado en base a alcanzar la meta o el límite más bien que les ponen los gobiernos con sus regulaciones ambientales, ¿verdad? Entonces, gracias a ellos tenemos esos beneficios en este sentido de la tecnología que ha evolucionado. Y bueno, detrás de ellos, pues vamos todos nosotros, ¿verdad? Dando lo que es el mantenimiento, conociendo los sistemas, sabiendo qué mantenimiento debemos de darle. Y en esto de las emisiones, es bien, bien importante que cuando ustedes trabajen, que ya lo estén trabajando o empiecen a trabajar, esta parte del control de emisiones vehiculares, con la verificación, lo que se va a llevar, lo que va a llevar todo esto, lo que implica toda esta parte, es que ustedes conozcan por completo lo que es el sistema OBD2 como tal, ¿verdad? Que en muchos lugares la verdad es que lo desconocemos, lo pasamos por alto, ¿verdad? No le damos la importancia necesaria. Tan es así que cuando escaneamos, por ejemplo, tenemos un escáner de gama media, de gama alta, ¿verdad? Y lo primerito que hacemos cuando tenemos una falla de motor es ir específicamente a la marca del vehículo o que me lo detecte por BIN y ingreso al vehículo de manera específica, ¿verdad? A todos los datos que me va a desplegar el vehículo en ese sentido, aplicando para motor o por cualquier otro modelo, pero en este caso que estamos atacando el tema de emisiones, pues directamente a lo que es el motor, ¿verdad? Ya en el motor, ya en la parte de motor, eh, vamos a buscar todo lo que es lecturas, componentes, con su comportamiento, datos, valores, ayudas, ¿verdad? Pero pasamos por alto lo que es el OBD2 global, que para mantenimiento de un motor, ¿sí? Para su afinación, para lo que es el control de emisiones, ¿sí? La realidad es que el sistema OBD2 es lo que más nos ayuda. La lectura de monitores, saber cómo está el sistema, si está funcionando correctamente, si no, si está teniendo fallas, si aún no se ha comportado de buena manera el sistema, si no se ha autocalibrado, ¿verdad? No se ha autoadaptado, porque todos estos sistemas, bueno, hablando de motor, es todos los componentes que tiene, los sistemas que tiene de control y los subsistemas son autoadaptativos.
¿verdad? Son amigables y se van a autoadaptando a lo que son las condiciones de uso y desgaste, ¿verdad? Siempre cuidando que las emisiones sean las adecuadas. Eso es lo que hace el sistema OBD2 como tal, ¿verdad? Entonces, no ingresamos por OBD2, pero ¿qué pasa? Por ahí nos damos cuenta que muchas veces tenemos una falla de motor, ingresamos con nuestro equipo, que es un equipo de alta gama, metemos el escáner, el motor no me arranca, por ejemplo, o me arranca pero con fallas, y resulta que el equipo no conecta, ¿verdad? Y le meto otro equipo y tampoco me conecta, ¿verdad? Entonces meto varios equipos y pues no puedo escanearlo. ¿Por qué? Porque me dice que no hay comunicación, ¿verdad? No hay comunicación. ¿Por qué? Pero de repente llega por ahí un compañero, ¿verdad? Un ayudante, un estudiante que compró su escáner de estos que venden ya hasta las tortillerías, pero que ingresa por OBD2. Esto es lo que hacen estos equipos. Son los básicos, pero ingresan al modo más básico y de mejor diagnóstico para la parte del motor. Ingresa su equipo y esos equipos ingresan directamente por OBD2, ¿verdad? Las normas exigen a los fabricantes que tengan un protocolo específico universal para poderlo diagnosticar por cualquier técnico, no necesariamente un técnico especializado en la marca, no necesariamente un escáner de alta gama ni un escáner específico de fabricante, ¿verdad? Que se puede hacer de una manera universal y unificada. Entonces, estos escáneres lo que hacen, y me conecta por OBD2 genérico y ya me da los códigos de falla, ¿verdad? Que en el escáner, o en los escáneres que utilicé de alta gama no me pudo dar. ¿Por qué? Porque cometí el error de ingresarlo como específico y ese era todo el problema, ¿verdad? Es algo que pasamos por alto y que yo les recomiendo que lo empiecen a trabajar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar mucho eh, diagnosticar lo que es la parte de motor, darle su mantenimiento, ¿sí? Y enfocados en lo que es el OBD2 como tal, ¿sí? Esta parte es lo que yo les recomiendo mucho. Ataquen lo que es el OBD2 y también, ya aunado a eso, bueno, pues lo que es todo el control de emisiones vehiculares, ¿verdad? Todo lo que se produce ahí. Ok, bien. Miren, aquí en esta máquina, por ejemplo, aquí ya el conjunto motor, con todos sus accesorios, todo lo que produce y lo que da de confort al vehículo, esto ya es una máquina como tal, al conjunto. Puede tener, en este caso, sus balanceadores, ¿verdad? Armónicos, una cadena de distribución más silenciosa, el diseño de pistones, la cámara de combustión, un turbocargador, doble turbocargador, o puede ser aspiración natural, inyección directa, indirecta, lo que les acabo de mencionar, mejoras aquí en cuanto a evitando la fricción, ya se quitan lo que son eh, varillas de balancines, ¿verdad? Entonces se evita, se hace ya prácticamente contacto directo, entonces hay muchas mejoras en ese sentido. Todo eso con la finalidad de ir a alcanzar el punto máximo en la combustión y obviamente en la parte de motor básico, obteniendo lo que es el rango térmico óptimo, ¿verdad? Bien, se preguntarán en qué subsistemas se dividen, porque antes teníamos lo que era la inyección electrónica y todo era control electrónico motor, ¿verdad? Todo ahí era motor. Cuando nace el OBD2, ahí se dan cuenta los fabricantes que tienen que separar. Entonces separan lo que son el control electrónico a subsistemas. Un subsistema, dicen, bueno, un subsistema se va a encargar de todo lo que es la parte electrónica, todo lo que es electrónico, sensores, actuadores, todo lo que sea electrónico en el motor, lo voy a monitorear. De esta forma, y van a ser un nombre como de componentes comprensivos, ¿verdad? Esto es el que se va a encargar de verificar todo lo que sea electrónico. Va a verificar el rango de operación, va a verificar la integridad del circuito, ¿verdad? Va a verificar eh, eh, el funcionamiento, ¿verdad? Va a verificar el consumo de corriente, ¿verdad? Que todo eso sea lo esperado por la computadora. También, ¿qué dice? Bueno, voy a dividir ahora un sistema
para que me pueda monitorear el funcionamiento de la combustión? Bueno, pues va a ser el monitor o sistema Misfire, lo que involucra a lo que hace que haya una combustión, sistema de encendido, ¿verdad? Involucrando su bobina, bujías, en la chispa, la compresión, ¿verdad? Y el giro del cigüeñal, ¿verdad? Toda esa parte está monitoreándolo desde ahí, todo lo que es el giro del cigüeñal. Bueno, entonces, va dividiendo, y así cada uno. Otro muy importante que es los sensores de oxígeno, ¿verdad? Los ajustes de combustible, ¿verdad? También para que los ajustes de combustible y el funcionamiento de los sensores de oxígeno sea el correcto, pues tiene que monitorear que los sensores en su circuito estén operando de manera eficiente, porque son componentes importantísimos para el control de la mezcla. Ok, entonces, y así va dando monitores, va dividiendo los sistemas. El sistema de enfriamiento también, porque se dan cuenta que es muy importante el funcionamiento del termostato, ¿verdad? Mantener la estabilidad de la temperatura, el rango térmico, ¿verdad? Un rango térmico adecuado, pues lo va a hacer que funcione mucho mejor. Si su rango térmico es deficiente, ese motor en su combustión va a ser deficiente y por lo tanto no aprovechar su máxima eficiencia, pues va a desperdiciar mucha energía por todos lados. ¿Okay? Eso es lo que hace el rango térmico, ¿verdad? Y eso va a monitorear la curva del termostato, la curva de calentamiento, la curva de enfriamiento y la curva donde mantiene el punto correcto, adecuado, ¿verdad? Después viene lo que es sistema de admisión también, sistema de admisión, cuando integran eh, inyección estratificada, estratificación, turbocargador, soplador, enfriador, y así una serie de cambios, ¿verdad? Y mejoras dentro de esa máquina para poderle proporcionar lo adecuado, ¿verdad? Y eso lo integran en el OBD2. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hacen en este sentido, en este punto? Dicen, bueno, ok, para que yo alcance esta parte, pues todo está muy bien, perfecto. Y entonces la finalidad de esto es que el motor sea altamente eficiente. Al estar a su rango térmico adecuado, todo en perfecto funcionamiento, en perfecta armonía en este sentido, pues lo único que le haría falta sería mantener una condición de mezcla de combustible adecuada, ¿verdad? ¿Cuál sería esta condición de mezcla de combustible adecuada? Bueno, pues se hace el cálculo desde hace mucho tiempo por los fabricantes que dicen, bueno, para que sea una mezcla ideal, adecuada, pues debe de haber una condición de mezcla de aire-combustible 14.7 a 1, ¿verdad? En el caso de motores a gasolina, 14.7 a 1 es lo ideal. Mientras más tiempo permanezca en este punto, obviamente tomando en cuenta que todo lo anterior que les mencioné está a punto, entonces esto va a lograr que las emisiones sean eficientes, las adecuadas. Obviamente depende del año modelo en el que fueron fabricados, ¿verdad? Así, con esto les quiero decir que cada vez que cambia el año modelo, ¿sí? Y las normas y regulaciones, las emisiones han ido cada vez disminuyendo, ¿sí? Se ha ido controlando de mejor forma al punto de que actualmente ya tenemos emisiones muy bajas, ¿verdad? Y todo esto, ojo aquí bien importante, todo esto debe de darse, estamos hablando de que estas emisiones se deben de dar inmediatamente de la combustión. Lo que quiero decir es que no se está tomando en cuenta aquí todavía el convertidor catalítico. O sea, que estas emisiones aceptables en sus niveles que pone el fabricante, en este caso el fabricante regulado por las normas gubernamentales, ¿sí? Son emisiones que son bajas antes del catalizador. ¿Para qué? Para que al pasar por el catalizador, obviamente calculado por el fabricante, debe de disminuirlo hasta prácticamente dejarlo en 0 emisiones, ¿verdad? Muy bajas para su año modelo. Obviamente tiene sus límites. Mientras más anterior o más viejo sea el vehículo, sus emisiones, su regulación de emisiones es más alta,
¿verdad? Mientras más reciente el vehículo, sus emisiones son cada vez más bajas en cuanto a su regulación y a su norma. ¿Ok? Y eso es lo que debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué lo debemos de tener muy en cuenta? Porque estamos hablando que esas regulaciones se rigen en Estados Unidos y se rigen en la Unión Europea, en la mayoría de países de la Unión Europea, ¿verdad? Ejemplo de exclusión de algunos países de la Unión Europea, Francia, ¿verdad? Los vehículos franceses han hecho sus propias normas. Tienen su propia norma de verificación vehicular que no es la misma de la Unión Europea. Tienen sus sistemas que se difieren un poco de lo que son los sistemas OBD2, del CAN bus, todo lo que han ido evolucionando, ellos han evolucionado aparte, ¿sí? Ellos se puede decir que son punto y aparte. Muy cercano a los avances tecnológicos que se han ido dando, sí, claro que sí. Mejoras en algunos aspectos, claro que son mejores en algunos aspectos que los sistemas globales o más generales, ¿verdad? Más utilizados por las marcas. Pero eso también ha hecho que sus propios sistemas sean más caros y sus límites de emisiones puedan ser un poco más altos, tal vez, en algunos modelos, ¿verdad? Porque pues también sus regulaciones ambientales difieren. Bueno, el punto es que aquí, en la zona donde nos encontramos, aquí en México, por ejemplo, y toda Latinoamérica, no estamos regulados por las normas ambientales de Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es, cada vehículo que se vende en Estados Unidos, de acuerdo al año modelo, ¿sí? Si se vende allá es porque cumple con las normas y los límites de emisiones establecidos para ese año modelo, ¿verdad? Si ese vehículo no se vende en Estados Unidos, quiere decir que ese vehículo que se vende en otras partes del mundo, ¿sí? Ejemplo, aquí en México y Latinoamérica, no va a pasar las emisiones del año modelo en curso en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con esto? Que aquí vamos a encontrar muchos vehículos que no se venden en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no cumplen con las normas ambientales. Y más aún, en estos años modelos 2018, 17, 19, 20, 21, sí, y actualmente 22 todavía, eh, los vehículos que se venden aquí en esta zona, de lo que es todo Latinoamérica, básicamente de México hasta Chile, ¿sí? Todos este tipo de vehículos no están regulados por la norma ni europea ni de la EPA, que es Estados Unidos, sino que nos regulamos por una norma que se llama Mercosur, pero en realidad no tiene unas regulaciones estrictas como tal. Esto ha dado pie a que los fabricantes de vehículos que venden aquí en México, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí de México, donde estamos, donde nos encontramos la mayoría, me parece. Esta zona pueden vendernos vehículos con normas y regulaciones, los voy a poner como ejemplo, que estamos ahorita en la Euro 5, ¿verdad? Cuando se unificó, cuando inició el OBD2, por ahí del 94, la norma era la EPA 2000, era la EPA y era la Euro 3, Euro 2 estaba saliendo, ¿verdad? Y fue cuando empezó que eran sistemas un poco diferentes, o el EOBD, como se le conoce, al Euro 3. Bueno, en ese año modelo empezaban a ver, no había sensor de oxígeno secundario todavía, apenas integraban los convertidores catalíticos de 3 vías, pero no estaban monitoreados todavía, ¿verdad? Apenas empezaban las normas. Aquí va a ser más estrictas. Bueno, empiezan a evolucionar con el Euro 3. Digamos que ahorita estamos en el Euro 6, en este año modelo, ¿verdad? Ya empieza a haber vehículos Euro 6, ya los tenemos circulando con Euro 6, que son muy estrictos. Bueno, en Estados Unidos, si no cumple con la norma al año modelo de Euro 6, no se puede vender. En Europa, los países que están conformados por la Unión Europea, que se acatan a esa regulación, tampoco pueden recibir o pueden venderse vehículos
que no sean de esa norma del año en curso. Pero aquí en México nos pueden vender un modelo 2018, por ejemplo, que era la Euro 4, todavía Euro 4, Euro 5, ¿sí? Nos lo pueden vender por el año modelo en curso 2018, ¿sí? Y siendo un Euro 3 todavía, o un EOBD, ¿sí? A ese grado está los sistemas de obsoletos que llegamos a tener aquí en la zona Mercosur, ¿sí? Pero ahí no para. Bueno, las regulaciones ambientales para México han tratado de homologar las normas basándose en la verificación vehicular que se realiza en Estados Unidos, ¿verdad? A lo que voy. El gobierno nos dice, te voy a verificar tus vehículos basándome en la norma estadounidense. Decimos, bueno, ok, está bien. Pero en teoría deberías de darme el límite de emisiones permisible para este año modelo, aunque sea 2020. Si es un Euro 3, me deberías de dar las normas con los límites de Euro 3, ¿verdad? Pero no es así, porque es, una norma, es engañoso, ¿verdad? Al no haber una regulación a los fabricantes de vehículos por la norma, entonces está perdida ahí en ese punto la regulación. Porque al exigirnos límites de Euro 4, Euro 5, por ejemplo, ¿sí? Porque es el año modelo que debería de venderse en Estados Unidos y lo homologan. Entonces, aquí dicen, bueno, son las mismas emisiones porque es el mismo año modelo, ¿sí? Pero no toman en cuenta en la fabricación. Y cuando nosotros escaneamos, si nos aparece en el escáner, en algunos escáneres, nos dice, este es un Euro 4, este es un EOBD, ¿verdad? Generalmente así nos aparece. Es un OBD CAN 1, ¿verdad? Así nos aparece en el escáner. Entonces nos damos cuenta que sus emisiones son más altas, ¿verdad? Y entonces a esos vehículos les cuesta más trabajo pasar la verificación, claro que sí, ¿verdad? Entonces los fabricantes de vehículos tienen que aplicarse en ese sentido, ingeniárselas para que los vehículos puedan pasar la verificación, ¿verdad? Tan es así que llegamos a encontrar vehículos nuevos, recién salidos de agencia, que al momento no pasan la verificación, ¿verdad? Ejemplos muy tangibles en Ciudad de México, ha pasado mucho esa parte, ¿verdad? No sé si en otras ciudades, me imagino que también, pero en lo que se han ido adaptando, pues ya no se tiene esa parte, ¿verdad? Ese defecto, por decirlo así. Bien, entonces lo que les quiero decir es que tenemos que tener muy presentes qué norma de regulación ambiental tiene el vehículo para exigirle esa norma y que los sistemas adicionales que agregan para reducirlas a los límites aceptables del año modelo en que lo venden, pues los podamos verificar de manera eficiente. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de alguna marca. Nissan, por ejemplo. Vamos a hablar de Nissan. Nissan dice, bueno, yo les voy a vender vehículos EOBD. ¿Me los van a comprar? Se los voy a vender. Les voy a vender Versa, les voy a vender Tidas, les voy a vender Surus, pues ya todavía duraron mucho tiempo los Surus, todavía sigue habiendo por ahí circulando algunos, pero dejaron de salir en 2015, ¿verdad? O los Chevys, bueno, ese tipo de unidades, los Jetas, este tipo de unidades que vienen de Brasil, que vienen de Argentina, de fabricación de esa parte de Latinoamérica, Sudamérica, vienen con esos sistemas, ¿sí? Algunos Peugeot, Renault, que vienen de fabricación allá, vienen con esos problemas. Aquí lo recibimos. Bueno, entonces, dicen, a ver, te lo vendo en el 2019, 2018, ¿verdad? Entonces, los límites que te ponen de verificación para ese año modelo es de 1% de CO y de 100 partes por millón de hidrocarburos, ¿verdad? Ya ni se diga de NOx, te ponen un límite de 600, de 500, ¿verdad? Si nos vamos al año modelo, de acuerdo a Estados Unidos, pues sí va de acuerdo a la norma, porque eso es un Euro 4, ¿verdad? Pero aquí en México es un EOBD, ¿sí? Lo que nos indica que sus límites deberían de ser de 250 y 2.5 y de NOx debería ser de 1000 partes por millón, ¿verdad? Su límite permisible al que fue diseñado. Bueno,
Entonces, ahí mañosamente los fabricantes que dicen, bueno, ok, eh, si quiero que pasen esas emisiones y lo pueda vender ahí, no me van a poner, el gobierno no me está poniendo trabas para que lo venda. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicarme para que pasen la verificación y los usuarios no me reclamen. Esa es la forma en que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno no se lo está exigiendo. Bueno, a lo que nos toca a nosotros es hacer que pase la verificación. ¿Por qué no pasan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen para que la pase? Bueno, al tener una regulación más elevada, pues entonces deben de poner los fabricantes sistemas anticontaminantes o dispositivos anticontaminantes mejorados, obviamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a criterio de la verificación vehicular que van a presentar, pues la pasen.